Hace unos años. Mis suegros tenían con Jacob una relación tóxica, pegajosa, de esas que no se ven desde fuera hasta que ya estás dentro y te preguntas por qué todo huele a culpa vieja. Jacob era el hijo favorito, el niño dorado, el que su madre trataba como si fuera una medalla colgada en el pecho. Carmen no lo quería solo como hijo, lo quería cerca, disponible, obediente, emocionalmente estacionado en su puerta. Y Sara, su hermana menor, creció viendo eso. Creció viendo cómo su madre le daba a Jacob el foco, la paciencia, la ternura, mientras ella quedaba en segundo plano. Ah, claro. Ahora también eres psicóloga familiar. No. Solo tengo ojos, Sara. Tú deberías probar. Mamá siempre fue más intensa conmigo. Eso es verdad. Intensa no, presente. Una madre está presente. Una madre está presente. Tú estabas encima. Jacob siempre intentó compensar eso siendo un buen hermano mayor. Estaba pendiente de Sara, la ayudaba, la escuchaba, le daba espacio en su vida. El problema es que Sara confundió hermano cariñoso con propiedad emocional. Y Carmen confundió hijo adulto con hijo disponible para cubrir mis vacíos cuando me dé la gana. Esa mezcla fue veneno lento. Al principio pensé que solo eran raras. Después entendí que eran raras con estrategia. Yo veía cosas, pero la casa ya funcionaba así desde hacía años. Roberto, no empieces. Tú casi nunca estabas. Trabajaba. No significa que fuera ciego. Cuando Jacob y yo empezamos a salir, él todavía vivía en casa de sus padres. Sus padres le habían dado un piso separado dentro de la misma casa para que tuviera privacidad. En teoría sonaba bien. En la práctica, privacidad en esa familia era una palabra decorativa, como esas velas caras que nadie prende. Jacob me invitaba a dormir algunas noches, y por la mañana, Sara entraba en su habitación sin tocar. Era mi casa, mi hermano. No exageres. Era una puerta, no una sugerencia estética. Entraba mientras estábamos dormidos. A veces yo ni siquiera estaba vestida de forma adecuada. Ella abría la puerta, caminaba adentro y empezaba a hablarle a Jacob de cualquier tontería. Cosas random, cosas que podían esperar, cosas que no justificaban entrar en una habitación donde una pareja estaba durmiendo. Pero Sara actuaba como si yo fuera invisible. Como si mi incomodidad no contara porque ella llevaba más años en la familia. Ay, qué delicada. Solo hablaba con mi hermano. Sí, en una habitación cerrada, con gente dormida, tremenda Kenia. Le pedí que tocara antes de entrar. Nunca antes me pedías eso. Antes no dormía con mi pareja Ali. Yo no quería empezar una guerra, no quería ser la novia problemática, así que hablé con Jacob en privado. Le dije que no volvería a quedarme a Ali si no ponía un cerrojo. No porque quisiera separarlo de su hermana, sino porque no quería despertarme con una mujer adulta entrando a mirar como si estuviera revisando el clima. Eso suena muy hostil. Sara solo era cercana a su hermano. Cercana, pero invasiva. Hey, diccionarios baratos, Carmen. La mañana siguiente. Jacob puso el cerrojo. Y como era de esperarse, Sara intentó entrar al día siguiente. La puerta no abrió. Entonces empezó el show. Primero sacudió la manija. Luego golpeó. Luego gritó el nombre de Jacob como si hubiera descubierto un crimen internacional. Finalmente, Jacob abrió, y Sara entró furiosa, con la cara roja, los ojos clavados en mí y la dignidad tirada en el pasillo. ¿Por qué fue rarísimo cerrar con llave contra tu propia hermana? Rarísimo es entrar sin tocar. Lo otro se llama límite. Ella te metió esa idea. No. Yo acepté poner el cerrojo. Porque ella te cambió. Sí. Le enseñé el concepto no invadas. Curso básico. Sara me señaló, y le dijo a Jacob que todo era culpa mía. Que yo estaba interfiriendo entre ellos. Que ellos eran hermanos y no deberían tener secretos. Yo la escuchaba y pensaba, esta mujer está hablando de una puerta cerrada como si fuera una traición medieval. Jacob le explicó que no había secretos, solo privacidad, que no podía entrar mientras dormíamos, que era incómodo, que estaba mal. Los hermanos cercanos no se tratan así. Los hermanos cercanos también tocan la puerta. No es física cuántica. Sara, era una regla normal. Normal para ella, tal vez. Normal para cualquiera que no viva en modo allanamiento.
Me fui al vano porque, sinceramente, si me quedaba allí iba a decir algo que después todos iban a usar contra mí. Desde el vano escuché a Sara seguir gritando y a Jacob intentando calmarla. Esa fue una de las primeras veces que entendí cómo funcionaba esa familia. Sara explotaba, Carmen justificaba, Jacob calmaba, Roberto se cansaba, y todos fingían que eso era amor familiar. No era amor. Era costumbre mal manejada. Qué fácil hablar ahora. No es fácil, es tarde. Una semana después. Sara se disculpó. Bueno, se disculpó. Ya saben, esa disculpa sin columna vertebral. Dijo que necesitaba hablar urgentemente con Jacob y que por eso pensó que estaba bien entrar. Mentira floja. Porque si algo es urgente, tocas más fuerte. No irrumpes como si fueras dueña del aire. Jacob le pidió claramente que no volviera a molestarnos. Ella sintió con esa carita de soy buena, solo me malinterpretan. Y durante un rato, el problema se calmó. ¿Por qué intentes ser madura? No, intentaste parecer inocente. No es lo mismo. Pero el asunto del cerrojo no era el único comportamiento extraño. Si Jacob y yo discrepábamos en algo pequeño, una película, una comida, una canción, Sara saltaba. Decía que Jacob debería salir con alguien con gustos más parecidos a los suyos, que claramente no éramos compatibles, que yo no entendía a su hermano. Lo decía sonriendo, como quien tira una piedra y luego esconde la mano en el bolsillo. Yo le lanzaba miradas para que parara. Miradas, sí. Muy valiente. Y tú muy valiente atacando cuando estabas sola conmigo. Porque eso era lo otro. Cuando Sara y yo quedábamos solas, cambiaba. Me hacía preguntas incómodas sobre mi pasado, preguntas con veneno. Me preguntaba por qué mi ex había terminado conmigo. Si yo no había sido suficiente para él. Decía que la exnovia de Jacob era más bonita que yo. Siempre sin testigos. Siempre con ese tono de solo pregunto. Esa frase asquerosa que usa la gente cobarde cuando quiere insultar sin pagar factura. No era insulto. Era curiosidad. Curiosidad es preguntar qué café tomó. No mi historial amoroso. Al principio me quedé calada, no porque no supiera contestar. Me quedé calada porque estaba midiendo a Sara. Hay gente que cree que el silencio es permiso. No. A veces el silencio es inventario. Y un día, cuando volvió a burlarse de mi pasado, le respondí que prefería la familia de mi ex, porque al menos él no tenía familiares entrometidos y dominantes rondando como moscas. Eso fue bajísimo. Bajísimo era tu pregunta. Yo solo vaya a buscarte. Después de eso, Sara estuvo calada un tiempo. Sí. ¿Por qué los abusivos pequeños no esperan que les devuelvas la pelota? Les encanta pinchar, pero cuando sangran ellos, de pronto hablan de respeto. Meses antes de la boda. Carmen no era mejor. Al principio me ignoraba. En cenas familiares actuaba como si yo fuera una silla más. No me hablaba, no me miraba, no me incluía. Pero cuando se dio cuenta de que Jacob y yo íbamos en serio, cambio de táctica. Empezó a comportarse como si yo hubiera llegado con una bolsa negra a robarle al hijo. Como si Jacob no fuera un adulto, sino un electrodoméstico familiar que yo estaba sacando de la casa sin permiso. Yo solo quería asegurarme de que mi hijo estuviera con alguien adecuado. ¡Qué noble! Lo hiciste ignorándome y llamándome consentida. Porque dabas esa impresión. Carmen, ¿le dijiste eso por lo de la escuela privada? Y no me retracto. Hay gente que crece creyéndose superior. Curioso. Sara decía que yo no tenía suficiente estatus. Coordiné en el guión. Carmen me llamó presumida y consentida porque mis padres me enviaron a una escuela privada. Ella era maestra de escuela pública y convirtió ese dato en un juicio moral completo. Luego, cuando ya no pudo atacarme por privilegiada, el discurso cambió. Según Sara, yo era una cazafortunas y Jacob merecía a alguien de su estatus. Entonces, en su versión, yo era demasiado fina y demasiado poca cosa al mismo tiempo. Tremenda gimnasia mental, ni en los Juegos Olímpicos. No te diverses. Eran temas distintos. ¿No? Eran delirios distintos. Gracias por aclarar. Mamá intentó convencerme de no casarme. Porque estaba cegado. Estaba enamorado. A ti te ardió la diferencia. Jacob no escuchó a Carmen. Me propuso matrimonio.
Cuando Carmen y Sara se enteraron, se volvieron locas. Me llamaron para decirme que quizá era una mala decisión, que como Jacob no las escucharía, yo debía terminar la relación y devolver el anillo. Imaginen esa llamada. 2 mujeres que habían sido groseras conmigo pidiéndome, con toda la cara dura del planeta, que cancelara mi compromiso porque ellas no estaban cómodas. Queríamos evitar una tragedia. La tragedia era tu autoestima pegada a tu hermano. No hables así de ella. Entonces, no la mandes a hacer payasadas. Les dije que estaban cruzando una línea, que yo amaba a Jacob, que quería pasar mi vida con él. Carmen cambió de tono y me dijo que entonces debía esforzarme por ser la mejor esposa para él, cuidarlo como ella lo había cuidado todos esos años. Lo dijo como si me estuviera entregando un manual de mantenimiento. Sara, por su parte, me llamó cazafortunas y amenazó con exponerme antes de la boda para que Jacob nunca se casara conmigo. Porque había cosas raras. Sí, tus fotos mentales sin pruebas. Muy raro todo. Cuando me lo contó, discutí con ellas. Nos hablaste como si fuéramos enemigas. Estaban atacando a mi prometida. Estábamos protegiéndote. Proteger no es acosar. Anótenlo en la nevera. Jacob me dijo que las ignorara, que me amaba sin importar lo que ellas pensaran. Fue reconfortante, sí, pero no voy a mentir, dolía. Nadie quiere entrar a una familia donde la madre te ve como ladrona y la hermana como rival. Aún así, seguimos adelante. Jacob y yo habíamos ahorrado para pagar nuestra propia boda. Queríamos hacerla con nuestro dinero, a nuestra manera. Yo estaba orgulloso de ustedes. Roberto sí. Él era tranquilo. No hacía teatro. Carmen ofreció pagar la mitad de la boda, pero rechazamos con cortesía. Jacob le dijo que habíamos trabajado duro para ahorrar, que queríamos encargarnos. En vez de alegrarse, Carmen se puso triste y empezó a decirle que ya no la necesitaba. ¿Por qué así se sintió? No eras excluida. Solo no eras la dueña. Para darle un lugar, aceptamos que organizara la cena de ensayo. Exacto. Pensamos que si Carmen se sentía incluida, habría paz. ¡Qué ingenuos! Hay gente que no quiere participar. Quiere controlar. Y si no controla, sabotea. Semanas antes de la boda. El primer incidente fuerte antes de la boda fue una cena en nuestra casa. Sara se invitó sola. Le dijo a Jacob que lo extrañaba. Para ese momento nosotros ya vivíamos juntos, lejos de la casa de sus padres. Jacob me preguntó si estaba bien que viniera. Acepté, aunque no me encantaba. Todavía intentaba ser razonable. Todavía estaba jugando a no quiero parecer la mala. Error clásico. Manual de supervivencia familiar, página 1. Si alguien te lleva meses tratando como basura, no le debes una cena. Pero aceptaste. Sí. También la gente acepta cookies y luego se arrepiente. Al principio la cena fue normal. Comida caliente, conversación decente, 0 alarmas visibles. Entonces Sara empezó a hablar de la nada sobre cuánto odiaba a las personas infieles, que los infieles no valían nada, que eran basura. Jacob y yo nos miramos porque aquello no venía de ninguna parte. Luego Sara me miró directamente y preguntó cómo se sentía no valer nada. Porque sabía lo que estabas haciendo. No sabías nada. Solo estabas aburrida y tóxica. Entonces sacó fotos mías con Zach, mi compañero de trabajo. Las puso sobre la mesa como si acabara de resolver el caso del siglo. En las imágenes se me veía hablando con Zach en lugares públicos, saliendo del trabajo, caminando, tomando café cerca de la oficina. Nada íntimo, nada secreto, nada que no pudiera explicar en 3 segundos. Pero Sara las agitaba como si fueran pruebas de una aventura. Éramos compañeros. Entramos a la empresa al mismo tiempo. Yo sabía quién era Zach. Y yo tenía novia. Claro, la excusa perfecta. No, Sara. La excusa perfecta era tu falta de vida propia. Zach y yo éramos cercanos porque aprendimos el trabajo juntos. Nos ayudábamos cuando cometíamos errores porque nuestro jefe tenía la calidez de una grapadora oxidada. Jacob sabía de Zach, sabía de mis compañeros. Yo no escondía mi teléfono, no borraba mensajes, no tenía una doble vida. Lo único clandestino aquí era Sara siguiéndome por la calle con cámara, como detective mercadillo. Yo investigaba. Acejabas.
Quédate con la palabra correcta. Le pregunté por qué estaba siguiendo a mi prometida. ¿Por qué alguien tenía que abrirte los ojos? Mis ojos estaban abiertos. Por eso vi lo mal que estaba. Sara intentó justificarse diciendo que yo no era de su estatus y que tenía miedo de que me casara con Jacob por dinero. Otra vez el estatus, esa palabra que usaba como si su familia fuera realeza europea y no una casa con cerrojos emocionales rotos. Jacob le dijo que sus acusaciones eran infundadas, que estaba creando drama de la nada, que dejara de difundir mentiras. No eran mentiras, eran señales. Señales de que necesitas hobby, sí. Si hubiera pasado algo, no habríamos estado en público como dos idiotas. Los infieles se confían. Y las obsesionadas se delatan. Yo escuchaba a Sara gritar y entendí algo muy claro. No quería proteger a Jacob. Quería destruirme. Quería llegar antes de la boda con una bomba, lanzarla sobre la mesa y ver si Jacob dudaba. Pero trajo el arma equivocada. Porque esas fotos no probaban mi infidelidad. Probaban que ella me había seguido, vigilado y fotografiado sin consentimiento. ¡Qué exagerada! Dijiste que me seguiste para investigarme. Gracias por declarar sola. Sara, acabas de admitirlo. Yo no admití nada. Lo dijiste con la boca. Esa cosa que usas para cavar tumbas. Le dije que iba a presentar una denuncia por acoso y por haberme tomado fotos sin mi consentimiento. Sara se quedó helada. La seguridad con la que había entrado se le cayó de la cara. De pronto, la fiscal de pacotilla era una adulta que entendía que seguir personas tiene consecuencias. Me preguntó si hablaba en serio. Le dije que sí, que tenía las pruebas encima de la mesa. Sus propias fotos, su propia explicación, su propia estupidez envuelta para regalo. ¿Qué querías? Fácil. Que desaparecieras de mi vida. Estás separándome de mi hermano. No. Te estoy separando de mí. Jacob decide solo. Le dije que debía agradecer que Lucía no denunciara. Sara miró a Jacob esperando que la salvara. Jacob no lo hizo. Le dijo que lo que había hecho estaba mal, que era grave y que yo estaba siendo más generosa de lo que merecía. Sara aceptó, a regañadientes, mantenerse alejada de mí. Desde ese día no me habló más, y sinceramente, el silencio de Sara fue una mejora acústica en mi vida. La noche antes de la boda. El segundo incidente fue la cena de ensayo. Carmen había insistido en organizarla. Rechazó nuestra ayuda una y otra vez. Dijo que ella se encargaba. Que todo estaría bien, que confiáramos. Y cuando llegamos entendí que todo estaría bien significaba manteles de plástico sobre mesas de picnic, comida mexicana fría y un ambiente tan triste que hasta los vasos parecían pedir disculpas. Lo que puré. No, hiciste lo mínimo con cara de mártir. Carmen, rechazaste ayuda. Porque era mi responsabilidad. Entonces debiste tomarla en serio. Durante la cena, Carmen estuvo molesta. Luego bebió. Y cuando bebió, empezó a decir delante de los invitados que no podía esperar a que todo lo de la boda terminara, que había sido estresante, que estaba agotada. Lo decía una mujer que no pagó la boda, no organizó la boda, no cargó con la planificación de la boda y aún así actuaba como si hubiera bajado del monte con las tablas de la ley matrimonial. Yo también tenía presión. ¿De qué? ¿De no calentar la comida? Mi madre estaba sensible. Tu madre estaba borracha y faltando al respeto. Papá, siempre la dejas mal. No, ella llegó sola allí. Roberto se enojó y sacó a Carmen. Sara intentó protestar, justificándola, diciendo que estaba estresada, que todos éramos injustos, que nadie entendía su carga. Roberto no le compró el teatro. La cena quedó rara, rota, incómoda. Y yo empecé a entrar en pánico. Si ese era el ensayo, ¿qué demonios iban a hacer en la boda? Esa misma noche. Jacob y yo tuvimos nuestra primera pelea fuerte. Le dije que necesitaba desinvitar a Carmen y a Sara. No quería hacerlo. No era una decisión bonita. Era una decisión necesaria. Yo había aguantado insultos, invasiones, acusaciones, seguimiento, mentiras y una cena de ensayo saboteada con plástico y resentimiento. Ya no iba a entregar mi boda como escenario para su siguiente numerito. Yo al principio me negué. Jacob me dijo que su padre estaría allí, que Roberto no les permitiría arruinar nada,
Pero yo ya no podía vivir de promesas suaves. Carmen y Sara no necesitaban permiso para cruzar líneas. Las cruzaban como quien cruza una calle vacía. Así que le dije a Jacob que si ellas iban, no habría boda al día siguiente. Chantaje emocional. Muy elegante. Consecuencia, Sara. Busca la palabra antes de llorar. Lo obligaste a elegir entre su madre y tú. No, Carmen. Tú pusiste la cuerda. Yo solo dejé de ponérmela al cuello. Me dolió, pero entendí que Lucía estaba al límite. Sí. Yo sabía cómo sonaba. Sabía que un ultimátum la noche antes de una boda no era una escena bonita, pero también sabía que si no ponía ese límite, me iba a pasar toda la vida cediendo 1 centímetro para que ellas avanzaran 1 metro. Y no. Mi matrimonio no iba a empezar arrodillado frente al ego de 2 mujeres que me odiaban por existir cerca de Jacob. Jacob me mamó temprano. Jacob llamó a Roberto a la mañana siguiente y le dijo que Carmen y Sara estaban desinvitadas. Roberto ni siquiera pareció sorprendido. Eso por sí solo fue una respuesta. Cuando un hombre no se sorprende de que desinviten a su esposa y a su hija de una boda, es porque ya sabe perfectamente de que son capaces. Le dije que me aseguraría de que no aparecieran. Nos humillaron delante de la familia. No. Les quitaron el micrófono antes del show. Era la boda de mi hermano. Exacto. De tu hermano, no tu pasarela de víctima. Carmen y Sara empezaron a llamar a Jacob sin parar. Carmen lloraba que yo era mala, que lo estaba separando de su madre, que le estaba dejando que una mujer lo manipulara. Sara intentó sonar razonable, pero lo suyo era la misma basura con envoltorio nuevo. Piensa en la familia, no nos hagas esto, vas a arrepentirte. El típico menú de culpa familiar servido frío. Porque una madre no debería ser excluida. Una madre tampoco debería atacar a la novia durante años. Ella se hizo la víctima y tú caíste. Sara, tú vendes victimismo en bidones. No proyectes. Jacob se mantuvo firme. Yo me sentí culpable durante unas horas. Pensé en Roberto, que tampoco podría asistir por culpa de Carmen y Sara. Pensé en lo feo que era empezar una boda con ausencias forzadas. Pero esa culpa murió rápido. Murió cuando Daniela, una prima de Jacob, me contó lo del grupo de WhatsApp. Horas antes de la boda, ¿Había un grupo familiar solo de mujeres? Daniela, ni se te ocurra. Ya se ocurrió. Y tarde. Daniela me dijo que Carmen y Sara habían planeado ir vestidas de blanco a mi boda. No solo ellas. Sara estaba animando a otras mujeres de la familia a hacer lo mismo. Decía que no había razón para que la novia fuera la única vestida de blanco. Lo escribió en un grupo, lo discutió, lo empujó. No fue una broma al pasar, fue un plan. Era sarcasmo. Dios, qué intensa. Mandaste fotos de 3 vestidos blancos. Para bromear. También pusiste, así aprende que no es especial. escribiste eso. Estaba molesta. Ahí está. Sarcasmo con carrito de compra. ¡Qué payasa! Nadie iba a hacerle daño a nadie. Carmen, tú respondiste con un vestido crema. Eso no es blanco. ¿Y pusiste? Que se note quién es la familia real. Familia real de la vergüenza llena será. Daniela me contó que Sara había insistido en que otras primas se sumaran, que algunas se incomodaron, que otras no respondieron, que Carmen no frenó nada. Al contrario, lo alimentó con esa elegancia suya de señora ofendida con complejo de reina destronada. Cuando escuché eso, todo encajó. La cena de ensayo no había sido un accidente aislado. Las llamadas no eran dolor familiar. Era rabia porque les habíamos arruinado el sabotaje. ¿Qué novela te armaste? No es novela. Son capturas. Nadie pidió tus capturas. ¿No? Pero las guardé igual. Daniela con recibos. Sara sin dignidad. Siguiente. Cuando vi los mensajes, supe que hicimos lo correcto. Yo también. La culpa se me fue por el desagüe. De golpe, el ultimátum dejó de parecer duro y empezó a parecer higiene básica. Si no las hubiéramos desinvitado, mi boda habría sido una guerra silenciosa de vestidos blancos, sonrisas falsas y miradas clavadas en mi espalda. Querían convertir mi día en un meme familiar. Querían que yo entrara vestida de novia y encontrara una pared de... Después de comprar la casa,
Cuando Jacob y yo compramos nuestra primera casa, pensé que por fin habíamos llegado a una zona segura. No era solo una casa grande, era la casa que habíamos pagado con años de ahorro, cansancio, turnos largos y decisiones pequeñas. No salir tanto, no comprar cosas inútiles, no fingir una vida que no podíamos pagar. Cada habitación tenía algo nuestro. La cocina que imaginé llena de café por las mañanas, la sala donde Jacob quería poner un sofá enorme, el jardín donde mi perro podía correr como si el mundo no tuviera suegras, cunadas ni dramas familiares con olor a mojo. Una casa enorme, para 2 personas, eso sí. Allí está, primer graznido de buitre. Mamá, no era una casa familiar, era nuestra casa. Nadie dijo que fuera familiar. No con palabras, con ojos de aquí cabemos gratis. Los padres de Jacob y Sara vinieron a verla durante una pequeña celebración de inauguración. Yo, para evitar problemas, fui a visitar a mis padres ese día. No quería inaugurar mi casa nueva fingiendo sonrisas frente a 2 mujeres que habían intentado sabotear mi boda. Dejé que Jacob manejara esa visita. Pensé que mirarían la casa, dirían algo medio decente, comerían algo y se irían. Qué tonta. Carmen no mira una casa. Carmen calcula metros cuadrados. Y yo sí estaba feliz por ustedes. Roberto sí. Roberto vio una pareja joven que había logrado algo con esfuerzo. Carmen vio espacio desperdiciado. Sara vio una salida. Y su esposo, ese sofá con pulso, seguramente vio una sala donde jugar videojuegos sin pagar luz, agua ni dignidad. No hables así de mi esposo. Entonces dile que haga algo más que sudar en el sofá. Él también tiene problemas. Sí. Alergia al trabajo. Un mes después. De la nada, Carmen me llamó. Eso ya era raro. Desde la boda, ella y yo no hablábamos. Ni llamadas, ni mensajes, ni falsos feliz cumpleaños. Nada. Así que cuando vi su nombre, sentí esa alerta interna que no grita, pero te aprieta el pecho. Contesté. Carmen empezó casual. Demasiado casual. Me preguntó cómo estaba, cómo iba mi vida, cómo se sentía vivir en una casa tan grande. Era una conversación normal. Normal como serpiente en cesta de picnic. Esa pregunta me dolió más de lo que quise admitir. Jacob y yo llevábamos mucho tiempo intentando tener hijos. No habíamos podido. La infertilidad no es una palabra limpia. No se queda en el informe médico. Se mete en la cama, en las cenas, en los silencios después de cada prueba negativa. Se mete en las habitaciones vacías de una casa que tú imaginaste llena de pasos pequeños. Y Carmen lo sabía. Nuestras familias lo sabían. Por eso la pregunta no fue inocente. Fue una aguja envuelta en voz de suegra. Mamá sabía perfectamente que era un tema doloroso. Yo no lo dije con mala intención. Claro, solo disparaste justo donde sangraba. Después me dijo que Sara estaba embarazada. De su 6º hijo. Y voy a ser clara, los niños no tenían culpa de nada. Ellos no eligieron nacer en medio de adultos irresponsables. Pero Sara ya estaba al límite. Trabajaba en varios empleos de medio tiempo. Su esposo no trabajaba, no ayudaba en casa, no pagaba facturas y no parecía creer demasiado en la planificación familiar. El hombre vivía pegado a los videojuegos como si la consola le pagara jubilación. Estás juzgando mi vida. No. Estoy leyendo el recibo que querías que yo pagara. Sara nunca quiso escuchar cuando intentamos hablar con ella. Porque todos atacaban a mi esposo. La verdad no ataca, solo alumbra. Si arde, mala suerte. Jacob me había contado que el esposo de Sara la trataba como sirvienta personal. Ella trabajaba, cuidaba niños, limpiaba, resolvía, cargaba. Él jugaba. Y Carmen, en lugar de enfrentar ese desastre, decidió buscar una solución cómoda, nuestra casa. Porque claro, ¿para qué pedirle al adulto inútil que sea adulto si puedes presionar a la pareja responsable? ¿Sara necesitaba ayuda? Ayuda no es regalarle mi hipoteca. Carmen me dijo que, como Sara ya no podía seguir trabajando durante el embarazo, sería buena idea que Jacob y yo renunciáramos a nuestra casa. Según ella, era demasiado grande para una pareja sin hijos. Lo dijo así, sin freno, sin pudor, como si nuestra incapacidad de tener hijos nos quitara derechos sobre nuestro propio hogar, como si una habitación vacía fuera una invitación legal para meter a una familia entera dentro. Yo dije que podían compartir. Compartir es dejar azúcar.
Esto era ocupación con panales. Yo jamás habría aceptado eso sin hablar contigo. Carmen también dijo que ya había hablado con Jacob y que él estaba de acuerdo. Ahí supe que mentía. Jacob y yo hablábamos de todo. Si él hubiera aceptado meter a Sara, su esposo y 6 niños en nuestra casa, me lo habría dicho. No estamos hablando de prestar una silla. Estamos hablando de entregar nuestra vida diaria a una familia completa y a un hombre que confundía desempleo con estilo de vida. Yo sabía que Jacob no tendría problema. Traducción: mentí esperando que la presión hiciera el resto. Le dije a Carmen que la casa era de Jacob y mía. Que Jacob no podía dar permiso solo. Que nadie podía mudarse a Ali sin el consentimiento de los dos. Incluso intente ser razonable. Le dije que si Sara necesitaba quedarse unos días por una emergencia real, podíamos hablarlo. Unos días. No mudanza, no instalación, no convertir mi casa en hotel gratis, guardería improvisada y refugio para un gamer parásito. ¡Qué corazón tan pequeño! Unos días nada más. Mi corazón no paga dormitorios para tu marido. Una nuera obediente hace espacio para la familia. Una suegra decente no reparte casas ajenas. Carmen empezó a gritarme. Dijo que era mi deber hacer espacio, que si aceptaba, todos nuestros problemas pasados serían perdonados. Me quedé escuchándola con una calma rara. Perdonados, que me iba a perdonar exactamente, que su hija me siguiera con cámara, que intentaran arruinar mi boda, que me insultaran durante años. Carmen hablaba como si yo estuviera esperando una absolución real de la reina del chantaje barato. Te estaba ofreciendo paz. No, me estabas vendiendo invasión con descuento emocional. Entonces le devolví su propia lógica. Le dije que estaría encantada de dejarles vivir allí si ella pagaba la hipoteca. Jacob y yo podíamos cubrir las facturas, pero como Sara y su esposo no iban a pagar nada, Carmen debía asumir alguna responsabilidad. Le dije que, si su sueldo no alcanzaba, podía conseguir un segundo trabajo para cubrir nuestra deuda. Eso fue ofensivo. ¿Ofensivo? Pedir mi casa gratis era poesía, supongo. Le faltaste el respeto a mi madre. Tu madre intentó regalar mi casa con mi firma dentro. Era ridículo pedirme pagar su hipoteca. Exacto. Ahora mastica esa frase y tragatela. Carmen se enfureció. Dijo que era absurdo que yo pretendiera que ella pagara nuestra hipoteca. Le respondí que también era absurdo esperar que nosotros alojáramos, mantuviéramos y cargáramos a Sara, su esposo y 6 niños. Allí se quedó sin argumento. Porque cuando la factura cambia de bolsillo, el amor familiar de algunas personas se vuelve matemáticas puras. Eso era lo justo. Si alguien exige que pague, Nadie te pidió opinión, Roberto. pues alguien tenía que traer una adulta a la conversación. Carmen colgó cuando entendió que no iba a ceder. Poco después llamó Sara, gritando como si hubiera ganado un concurso de victimismo. Me acusó de atreverme a pedirle a su madre que pagara la hipoteca. Luego me llamó cazafortunas. Otra vez esa palabra, la misma mujer que quería meter a su familia en mi casa sin pagar, sin aportar, sin pedir permiso, me llamaba cazafortunas. Porque siempre lo fuiste. Yo pago mi casa. Tú querías vivir gratis. Haz cuentas. Necesitaba ayuda. Pedir ayuda no incluye cambiar mi vida por la tuya. Eres despiadada. Y tú eres adulta. ¿Qué mal te queda? Le dije que, si quería ver a una cazafortunas de verdad, mirara a su propio esposo. Ese hombre no trabajaba, no ayudaba, no pagaba facturas y aún así seguía dejando que ella cargara con todo. Sara se quedó calada, solo un segundo. Pero fue suficiente. No era un silencio de reflexión profunda, era el silencio de alguien a quien le acababan de poner un espejo delante y no le gustaba la cara. No tienes derecho a hablar de mi matrimonio. Querías meterlo en mi sala. El tema entró con maleta. Le dije que podía discutir conmigo todo lo que quisiera, pero no permitiría que su familia se mudara a nuestra casa. Si querían vivir allí, tendrían que pagar hipoteca, facturas y daños por adelantado a mi paciencia. Sara dijo que yo priorizaba el dinero sobre la familia. Esa frase siempre viene de quien quiere gastar dinero ajeno y llamarlo amor. La familia se ayuda. La familia no se instala como mojo. Actualización 1. Esa misma semana,
Mucha gente me preguntó por qué Carmen exigiría algo tan ridículo. La respuesta era simple, porque Carmen siempre había sido así, arrogante y posesiva, convencida de que Jacob seguía siendo su hijo pequeño disponible para solucionar cualquier crisis familiar. Jacob había permitido esa dinámica demasiado tiempo. No por maldad, por costumbre, por culpa, por haber sido criado como el hijo que calma, el hijo que responde, el hijo que no decepciona. Y Sara seguía el juego de Carmen porque quería recibir por fin una migaja del favoritismo que Jacob había tenido toda la vida. Yo tenía que haber puesto límites antes. Sí, y eso no era una acusación, era un hecho. Carmen usaba a Sara cuando le convenía. Sara obedecía porque también ganaba algo. En este caso, ganaba una casa más grande, menos gastos y 2 adultos responsables que podían acabar cuidando niños mientras su esposo seguía viviendo como adolescente caducado con conexión a Internet. Yo estaba esperando a que Jacob volviera de su viaje de negocios. No quería hablar de esto por teléfono. Había que mirarse a la cara y poner las cartas sobre la mesa. Actualización 2, 3 días después. Cuando Jacob volvió nos sentamos. Le conté todo. La llamada de Carmen, la frase sobre nuestra casa siendo demasiado grande para una pareja sin hijos, la mentira de que él ya había aceptado, la exigencia de meter a Sara, su esposo y 6 niños en nuestra casa. Jacob se quedó helado, no molesto de forma teatral, helado de verdad. Me dijo que lo único que su madre le había contado antes de su viaje era que Sara estaba embarazada, nada más. No sabía nada de la mudanza. Le dije que necesitaba encargarse él. Yo ya había lidiado con su madre y su hermana suficientes veces. Había soportado invasiones, insultos, acusaciones, seguimiento, chantaje y una boda casi saboteada. Esta vez no iba a ser yo quien limpiara el desastre emocional de su familia. Jacob estuvo de acuerdo. Llamó a Carmen delante de mí. Mamá, ¿por qué le dijiste a mi esposa que yo había aceptado? Yo no mentí exactamente. Uy. Frase de vilana atrapada en factura. Dijiste que yo estaba de acuerdo. Sabía que no tendrías problema. Eso no es permiso. Eso es inventarme una respuesta. Sara es tu hermana. Obviamente querías ayudarla. Ayudarnos significa entregar nuestra casa. Carmen intentó retroceder. Dijo que no exactamente había mentido, que solo había tomado la iniciativa porque sabía que Jacob estaría encantado de ayudar a Sara. Jacob le preguntó por qué asumía que él no tendría problema con que su hermana, su esposo desempleado y 6 niños se mudaran. Carmen dijo que él y Sara eran cercanos, como si la cercanía fuera un contrato de mantenimiento vitalicio. Tu hermana te necesita. Entonces, ayúdala tú. Mi casa es pequeña. Y la nuestra no es pública. Ustedes tienen espacio de sobra. También tenemos escrituras. ¡Qué detalle!, ¿no? Carmen empezó a gritar que Sara necesitaba apoyo. Jacob le dijo que no era nuestra responsabilidad cargar con las consecuencias de las decisiones de Sara y su esposo. Carmen dijo que Roberto no quería tenerlos en su casa y que su casa era demasiado pequeña. Nuestra casa, en cambio, era enorme. Fácilmente podíamos ayudar. Fácilmente. Siempre es fácil cuando el sacrificio lo paga otro. Yo no quería meter ese caos en mi casa. Es tu hija. Y también es una adulta con un esposo que no mueve un dedo. Entonces Carmen cruzó una línea tan sucia que incluso el aire pareció quedarse quieto. Dijo que, dado que yo era estéril de todos modos, podría ayudar a cuidar a los hijos de Sara y eso me haría sentir realizada. Esa palabra cayó en la sala como un vaso rompiéndose. No grite, no llore, solo mire a Jacob. Porque hay dolores que una aprende a tragar en silencio, pero no iba a permitir que su madre los usara como moneda de cambio. Solo quise decir que podía ser bueno para ti. No. Quisiste convertir mi herida en niñera gratis. Mamá, eso fue imperdonable. Estaba desesperada. Usaste el dolor de mi esposa para presionarnos. Mi madre no lo dijo así. Lo dijo peor, y lo sabes. Por primera vez, Jacob no intentó suavizar nada. No la calmó. No buscó traducir sus palabras para que sonaran menos monstruosas. Le gritó que no tenía derecho a hablar así de mí, que no podía usar nuestra infertilidad para obligarme a cuidar a los hijos de Sara, que Sara había seguido trayendo hijos al mundo sin plan, sin estabilidad y con un marido que no movía ni un dedo, que esa irresponsabilidad no era nuestra deuda.
No voy a permitir que faltes al respeto a mi esposa. Soy tu madre. Y ella es mi esposa. La familia debería estar primero. Mi familia empieza en esta casa. Jacob le dijo que cualquiera que me faltara el respeto también le faltaba el respeto a él, que si Carmen y Sara no podían tratarme con decencia, no merecían estar en su vida. Luego colgó. Desde ese día, Jacob cortó contacto con Carmen y Sara. Días después. Roberto llamó para hablar con Jacob. Después de enterarse de todo, entendió por qué Jacob había tomado una decisión tan drástica. También se disculpó conmigo en nombre de Carmen. Le dije que no era su culpa. ¿Por qué no lo era? Roberto no había pedido nuestra casa. Roberto no había mentido usando el nombre de Jacob. Roberto no había llamado estéril a una mujer para convertirla en niñera de emergencia. Me dio vergüenza lo que hicieron. Yo agradecí su llamada, pero la vergüenza no cambia cerraduras. Por eso seguí un consejo que varias personas me habían repetido: instale cámaras alrededor de la casa. Entrada principal, puerta trasera, patio, lateral. No lo hice porque quisiera vivir paranoica. Lo hice porque ya conocía la secuencia. Primero piden, luego gritan, luego se hacen víctimas, y si nada funciona aparecen. Actualización 3. 2 semanas después. El fin de semana siguiente, Carmen y Sara aparecieron frente a mi puerta mientras yo estaba sola. Las vi desde la cámara, 2 figuras plantadas en mi entrada, furiosas como si mi porche fuera un tribunal y ellas hubieran llegado a dictar sentencia. Llamé a Jacob. Me dijo que iba en camino. Entonces abrí la puerta, pero no las dejé entrar. Me quedé en el marco, con la puerta detrás de mí y la casa cerrada como debía estar. Déjanos entrar. No. No seas ridícula. Ridículo es venir sin invitación y exigir alfombra roja. Esta también es la casa de mi hijo. Y mi nombre también está en los papeles. Siguiente. Nos estás dejando en la calle. Tu marido te dejó allí primero. No hables así. Entonces no vengas a mendigar con gritos. Carmen empezó con su repertorio. Que yo era despiadada, que era codiciosa, que estaba destruyendo a la familia. Sara me llamó cazafortunas otra vez, porque al parecer solo tenía 3 insultos y 0 imaginación. Decía que yo estaba alejando a Jacob de ellas, que lo controlaba, que le había lavado el cerebro. ¿Por qué eso haces? No, Sara. Tú alejas gente por desgaste. Jacob nunca habría hecho esto solo. Claro, porque un hombre adulto pensando te parece ciencia ficción. Les dije que esta era nuestra casa y que no tenían derecho a aparecer sin invitación. Que no iba a renunciar a mi hogar por Sara, su esposo y sus hijos, que si querían hablar, podían esperar a Jacob. Carmen seguía gritando, sin darse cuenta de que las cámaras estaban grabando cada palabra, cada insulto, cada amenaza envuelta en familia. No nos amenacís con cámaras. No amenazo. Archivo. Es más elegante. Estás exagerando. Entonces fete. Problema resuelto. Les dije que todo estaba siendo grabado. Que si seguían acosándonos, usaríamos esa evidencia para pedir una orden de restricción. Que la próxima vez quizá no podrían acercarse a menos de 100 metros de nuestra casa. Allí cambió el aire. No porque sintieran culpa, no. Gente así no se asusta por haber hecho daño. Se asusta cuando el daño deja rastro legal. No te atreverías. Prueba. Las cámaras aman el contenido. No es para tanto. Perfecto. Entonces no llores cuando llegue el papel. En ese momento llegó Jacob. Carmen intentó correr a abrazarlo. Él la esquivó. Fue un gesto pequeño, seco, perfecto. Carmen se quedó con los brazos en el aire como actriz sin escena. Jacob no la consoló, no la tocó. Solo preguntó qué estaban haciendo Ali. ¿Qué hacen en nuestra casa? Vain a hablar contigo. No. Viniste a presionar a mi esposa. Sabíamos que ella te controlaba. Yo decidí cortar contacto. Eso no es verdad. Lo repito si quieres. Yo decidí. Allí está Sara, sin subtítulos de víctima. Sara dijo que habían venido a enfrentarme porque yo controlaba la vida de Jacob y no le permitía hablar con ellas. Jacob dejó claro que nadie lo controlaba, que él había tomado la decisión, que no quería tener nada que ver con ellas mientras siguieran faltándome el respeto. Carmen empezó a suplicar,
Pero Jacob ya no era el hijo entrenado para apagar incendios. Era un adulto cerrando la puerta. Jacob, ¿soy tu madre? Entonces actúa como tal. No puedes echarme así. Puedo pedirte que salgas de mi propiedad. Vas a llamar a la policía por nosotras. Si vuelven a aparecer, sí. Jacob les dijo que se fueran o llamaríamos a la policía. También dejó claro que, si volvían a presentarse en nuestra casa, teníamos derecho a pedir que la sacaran. Carmen y Sara se fueron. Parecían devastadas, pero yo ya sabía leerlas. Aquello no era arrepentimiento, era rabia guardando dirección. Actualización 4. Durante nuestras vacaciones. Yo esperaba que esa fuera la última actualización. De verdad. Quería que Jacob y yo siguiéramos con nuestra vida, pero Carmen y Sara no habían aprendido. Solo estaban esperando un hueco. Unas semanas después, Jacob y yo nos fuimos de vacaciones. Dejamos a nuestro perro en casa con un sistema automático que le llenaba el plato de comida y agua. Una amiga pasaba día por medio para verlo. Además, yo revisaba las cámaras desde el teléfono. Pensamos que estaba todo cubierto. No teníamos alarma como tal, pero sí cámaras. Y un día, al revisar desde mi teléfono, vi algo que me dejó el corazón golpeándome las costillas. Sara estaba dentro de mi casa, no en la puerta, no en el porche. Dentro. Con sus hijos. Y con su esposo tirado en mi sala, en ropa interior, jugando videojuegos como si hubiera nacido pagando renta a Ali. No teníamos a dónde ir. Entonces rompiste una ventana. Planazo, Genia. Había juguetes tirados sobre mi alfombra, platos sucios en mi mesa, una mochila abierta en el pasillo, cojines en el suelo, vasos donde nunca dejamos vasos. Mi sala, la misma que Jacob y yo habíamos elegido con tanto cuidado, parecía tomada por una familia que no había entrado a pedir ayuda, sino a ocupar. Y en medio de todo, el esposo de Sara hundido en mi sofá, control en mano, barriga al aire, como rey del parasitismo doméstico. Estás exagerando. Solo necesitábamos instalarnos. Instalarnos, en casa robada. Gracias por confesar. Dijiste instalarse. Ir a Temporal. Temporal con cerraduras cambiadas. Qué chiste más cutre. Habían roto una ventana trasera para entrar. Después cambiaron cerraduras. Rompieron cosas. Se instalaron como si mi casa fuera su plan de contingencia personal. Pero lo peor no fue ver mis cosas invadidas. Lo peor fue no ver a mi perro. Busqué en las cámaras. Sala, cocina, patio, pasillo. Nada. Mi perro tenía una puerta trasera para salir al jardín. Ellos lo sacaron por delante, lo echaron, y por las grabaciones se veía que no lo hicieron con cuidado. Era un perro, no una persona. Y aún así tenía más derecho a estar allí que ustedes. Los niños estaban incómodos con él. Entonces te ibas tú. Él vivía allí. Hay una rabia que al principio no grita. Se enfría, se organiza, se vuelve exacta. Cuando vi que habían echado a mi perro, dejé de pensar en familia, culpa o explicaciones. Pensé en policía, pensé en pruebas, pensé en daños, pensé en órdenes legales. Jacob y yo cortamos las vacaciones antes. El viaje de vuelta era de unas 5 horas. 1 hora antes de llegar, llamamos a la policía. Les dije que nuestra casa estaba ocupada sin permiso. Cuando llegamos, ya había patrullas afuera. Sara estaba en la puerta hablando con los oficiales, intentando parecer una madre desesperada y no una intrusa con cerraduras nuevas. Jacob y yo explicamos que esa era nuestra casa, que nadie tenía permiso para estar allí, que habían roto una ventana, cambiado cerraduras y echado a nuestro perro. Tenía a mis hijos conmigo. Los niños no tenían culpa. Eso fue lo más triste. Ellos estaban metidos en un desastre creado por adultos que confundieron necesidad con derecho. Los oficiales terminaron llamando a servicios infantiles porque había menores dentro de una casa ocupada ilegalmente. Sara y su esposo fueron llevados por la policía. No fue instantáneo. Fueron horas de preguntas, documentos, revisión de cámaras, daños y explicaciones. Yo les mostré los videos. Mientras todo eso ocurría, apareció Carmen. Por supuesto. La autora del teatro no podía faltar al último acto. Revisamos grabaciones anteriores y vimos que Carmen había estado allí con ellos el día anterior. Yo solo fui a ayudar a mi hija a instalarse.
instalarse en nuestra casa ocupada. No quise decir eso. Cámara, confesión y cara dura. Ha completo. Sara necesitaba un lugar. Y tú ayudaste a entrar sin permiso. Yo no rompí la ventana. Solo bendijiste el robo con bolso de señora. La policía escuchó, vio las grabaciones, tomó nota. Carmen también terminó involucrada como cómplice. No pasaron mucho tiempo detenidos, pero ese no era el punto. El punto era que por fin todo estaba documentado. Ya no era Lucía exaguera, ya no era pobre Carmen, ya no era Sara necesita ayuda. Era una ventana rota, cerraduras cambiadas, cámaras, daños. Un perro echado de su propia casa. Cuando me enteré, me quedé helado. Roberto estaba más cansado que sorprendido, cansado de Carmen, cansado de Sara, cansado de que cada problema familiar terminara convertido en una bomba que alguien más tenía que desactivar. Jacob y yo empezamos medidas legales. Primero órdenes de restricción. Después, una demanda por daños. Habían roto cosas, cambiado cerraduras y nos habían hecho perder días de hotel y vacaciones. Todo por una casa que ni estaban usando. ¿Tampoco usabas mi cepillo de dientes? ¿También te lo llevabas? Eres egoísta. Y tú eres allanamiento con flequillo. Actualización final. Después del juicio. Las órdenes de restricción salieron. Carmen, Sara y el esposo de Sara no pueden acercarse a menos de 100 metros de nosotros ni de nuestra casa. Más adelante, el juez también faló contra Sara y su esposo por $7,500 en daños y otros gastos. Como no tienen mucho dinero, probablemente acabarán pidiéndoselo a Carmen. La ironía es preciosa. La misma mujer que quería regalar mi casa ahora quizá tenga que pagar la factura de haber intentado tomarla. Nos arruinaste. No. Les puse precio a sus actos. Nos dejaste sin nada. Tú rompiste una ventana hacia tus consecuencias. La casa ya está protegida. Mucha gente preguntó por mi perro. Por suerte, había ido a la casa de un vecino. El vecino lo cuidó hasta que volvimos. Cuando abrió la puerta y mi perro salió corriendo hacia mí, algo se me rompió por dentro. Venía asustado, pegado al suelo, mirando hacia atrás como si todavía esperara que alguien lo echara otra vez. Lo abracé tan fuerte que Jacob tuvo que ponerme una mano en el hombro. Allí supe que no iba a negociar nada. Ni perdón, ni familia, ni excusas. Me alegra que estuviera bien. Mi perro no entendía hipotecas, no entendía gerencias emocionales, madres posesivas, cunadas resentidas ni esposos inútiles jugando en ropa interior. Solo sabía que su casa había dejado de ser segura porque gente que no tenía derecho a estar allí lo había echado. Y para mí, eso cerró cualquier puerta que quedara abierta. Era solo un perro. Era mi perro. Tú eras solo una intrusa. Siempre tan cruel. Cruel fue Charlotte. Legal few responder. Roberto también está harto de Carmen. Está pensando en pedir el divorcio. Si lo hace o no, ya no es asunto mío. No voy a narrar la caída de ese matrimonio como si fuera mi serie pendiente. Yo ya hice mi parte, cerré la puerta, cambié cerraduras, protegí mi casa y dejé que la ley hablara donde antes solo había gritos. Algún día Jacob se arrepentirá. No, me arrepiento de no haber puesto límites antes. Te perdí por culpa de ella. Me perdiste cuando usaste mi esposa, nuestro dolor y nuestra casa como herramientas. Mira, Carmen, por fin alguien te lo explica sin anestesia. Lo que me queda claro es esto: hay familias que confunden amor con acceso ilimitado. Confunden ayuda con explotación. Confunden perdón con permiso para repetir el daño. Carmen y Sara creyeron que podían insultarme, seguirme, usar mi infertilidad, invadir mi casa, echar a mi perro y luego esconderse detrás de la palabra familia. Pero familia no borra una ventana rota, no borra una cámara, no borra una orden judicial. Eres fría. Sí, fría como herradura nueva. Eres una desgraciada. Y tú una lección con deuda pendiente. Jacob y yo ahora vivimos en paz. Con cámaras, mejores cerraduras, límites claros y un perro que vuelve a dormir tranquilo. Sara tiene una orden que la mantiene lejos. Carmen tiene consecuencias. Su esposo inútil tiene una deuda. Y yo tengo mi casa, mi marido, mi perro, mi silencio limpio. ¿Nadie vuelve a entrar sin permiso? Exacto.
porque tocaron la puerta muchas veces y no aprendieron, así que esta vez no puse solo un cerrojo. Puse la ley.